esta semana? Bien. De antemano respondo bien como para no escuchar un no como respuesta. ¿Decimos bien como muletilla o bien porque en realidad hemos estado bien? Súper bien. Muy honesto, muy bien. A veces estamos mal. Si nosotros leemos la mayoría de los salmos de David, es él hablando con Dios en medio de su dolor y sufrimiento. Lamentaciones del profeta Jeremías. Su nombre lo indica, ¿no? Es un libro muy, muy especial, porque nos muestra que la queja delante de Dios, si se hace con un corazón de verdad que lo honra, es válido, ¿no? No es que sea pecado. Sí, 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 hasta cierto punto. Bien, entonces vamos a disponernos a invitar al Señor. Creo que es el momento más importante porque es el que le abrimos el corazón. Padre nuestro, gracias. Si supiéramos lo que estás formando en nosotros, Padre, si supiéramos lo que estás formando en nosotros, Dios, pero la vida, las cosas que nos suceden, nublan nuestro entendimiento, Señor. Pero estás formando algo tan maravilloso, algo que no va a perecer. Dios, acerca nuestra alma hacia ti para que podamos descubrirlo, para que podamos entender quiénes estamos llamados a ser. Nadie está aquí por casualidad. Hay un propósito en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por eso. Dios, sabemos que hay necesidades en este grupo, hay necesidades familiares, económicas. A veces nos equivocamos. Pero de algo sí estamos seguros, y es que tú estás en medio. Padre, hoy vamos a hablar de tu revelación. Espíritu Santo, danos la humildad para verdaderamente comprender este mensaje y la sabiduría para poder expresarlo de tal manera que pueda ser entendido por todo aquel que ha recibido tu Espíritu y que no sea en ninguna manera confuso a aquel que está escuchando. Hágase tu voluntad y bienvenido eres a este lugar, Señor y Padre nuestro. Amén. Muy bien. ¿Cómo guardar la fe en tiempos difíciles? ¿Cómo guardar la fe en tiempos en los que la fe es un objeto de burla? ¿Cómo piensan ustedes que guardamos la fe? ¿Cómo piensan que guardamos la fe? Cuando me refiero a fe, estoy hablando de tu identidad, lo que constituye quién eres tú.
voy a poner una pequeña imagen que viene en consonancia con el texto que vamos a leer a continuación. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. He hecho un ejercicio con David, con mi hijo. Se llama David, tiene 3 años. Y durante esta época, él va desarrollando su identidad. Está perfecto así. Muy bien, gracias. Él va desarrollando su identidad. ¿Quién es papá? ¿Quién es mamá? ¿Quién es mi entorno familiar? Y a partir de todos esos elementos internos y externos, se va configurando en el niño lo que nosotros llamamos identidad, que en términos lingüísticos es con aquello que yo me identifico, y me identifico para luego definirme. Entonces la identidad es aquello con lo cual yo me identifico, que se parece a mí, que es semejante a mí, por lo tanto me identifico con ello, y luego, conforme me identifico con eso, entonces me va dando un matiz de cómo voy a ser yo. Es decir, conforme con aquello que me identifico, me va a hacer actuar de una manera. Y el niño va tomando elementos externos y va descubriendo quién es él a partir de esos elementos con los cuales él se identifica. Digo esto de manera un poquito técnica porque observando, miren que el laboratorio perfecto de Dios es tu propia casa. Hoy hablaba con un grupo de personas a media mañana, dando una pequeña charla, y veía sobre todo el tema de con qué es que nosotros nos identificamos, con qué, dependiendo con lo que tú te identifiques, vas a actuar de cierta manera, ¿vale? Y muchos se identificaban con un profesional exitoso, otros se identificaban entonces con su figura paterna, su figura materna. Y empezamos a ver en ellos, eran un grupo de creyentes, que muchas veces con Dios nos cuesta mucho identificarnos por la imagen que nosotros traemos del Señor, por la imagen que nosotros traemos de Dios. Y nos cuesta. ¿Cómo me identifico yo con Dios? Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es santo. Y uno se mira al espejito y ve que es todo lo contrario. Entonces, ¿cómo yo me identifico? ¿Cómo logro configurar la identidad de Dios en un yo pecador, en un yo mea culpa? ¿Cómo puedo manifestarlo? ¿Cómo puedo expresarlo sabiendo que soy tan diferente? Y Dios a veces es tan abstracto que por eso nos deja a su Hijo Jesucristo en imagen de hombre para que nosotros tengamos un sujeto de identidad, alguien con el cual nosotros podamos identificarnos de una manera más fácil. Y no este Dios omnipotente tan abstracto, sino Dios cómo actuaría en carne y hueso. Entonces, si yo ya tengo el elemento Jesús para formarme una identidad de cómo es Dios, más fácilmente puedo seguirlo. Y de esa manera se configura mi identidad. Vuelvo a lo que el laboratorio es la casa. Entonces hablaba con este grupo de creyentes y le decía a uno de ellos, mira, muchas veces nosotros estamos buscando señales todo el tiempo. Dios, mueve mi mano izquierda si quieres que me mueva a la izquierda. Mueve mi mano a la derecha si quieres que me mueva a la derecha. Señor, ¿es este trabajo o es este otro? Señor, ¿me conviene este trabajo o me conviene este? Todo el tiempo estamos buscando como una suerte de señalética de parte de Dios, una señalética sobrenatural. Y eso está bien, ojo, porque Dios lo hace. Si leemos el texto del libro de los jueces, vemos que Gedeón lo hizo. Gedeón necesitó de una señal para poder tomar acción sobre un pueblo y levantar un ejército y poder liderarlo.
porque él no era precisamente el más capaz, pero Dios lo había comisionado. Dijo: Dios, si tú verdaderamente me estás llamando, entonces que este vellón, que era pues un cuero, se llene de agua, y el rocío de la mañana lo llenaba de agua. Entonces, hasta que él se da cuenta que efectivamente, y todos estamos esperando las señales de Gedeón todo el tiempo, y vamos perdiendo la capacidad de movernos con naturalidad dentro del espíritu, dentro de la fe, dentro de la voluntad de Dios. Y no todo puede ser, no todos son señales. La señal eres tú mismo muchas veces. La señal es tu propia decisión, en la que Dios dice que lo que tú hagas Él va a bendecir, que donde tú pises Él va a pisar, que lo que tú hagas Él va a apoyar, que lo que a ti te gusta a Él también le gusta hacerlo. Y en esa medida que tú empieces a disfrutar esa relación con Dios, no te vas a volver tan dependiente de las señales, sino que tu fe va a incrementar. La fe en cuanto a confianza. Y el laboratorio de Dios es tu propia casa para que tú experimentes esa confianza. Y Dios, si somos de los que estamos esperando señales, me incluyo, Dios va a utilizar y te va a dar esas señales. Si tú estás buscando señales, Él lo va a hacer. Levante la mano quien ha pedido una señal al cielo, o que por lo general pide frecuentemente señales. Yo peco por el contrario. Qué honestidad, me encanta. Dime. Yo peco por no pedir señales. Ok. Igual no pecas, aunque sé que lo dices por confiar. Haces bien. Y hacen bien también quienes piden señales. Ninguno está orando mal. Lo que pasa es que no sé si lo que vaya a decir a continuación, ustedes me dirán, me darán el aval si lo digo o no. Para quienes piensen, yo sabía que me iban a decir que sí, igualmente no me acarga. A quienes piden señales, Dios se las va a dar, y se las va a dar a través de su propia familia, que es el laboratorio de Dios. A través de tus padres, con los que quizás estás peleado, con los que no le prestas atención, con una madre cantaletosa, con un papá regañón, con ellos te va a dar señales, las señales que estás esperando. Con tu pareja, con tu hijo, te va a dar señales. Porque Dios utiliza todos los instrumentos. Mira muy bien tu entorno. Eso sí, primero camina con Dios. Luego de caminar con Dios y participar en intimidad con Dios, en hablar con Él, en traerlo a conciencia todo el tiempo, está atento a tu entorno, a tu alrededor, porque Dios te va a hablar a través de estas personas, a través de tus seres queridos y a través de tus enemigos también. Lo va a hacer. Sabemos que Dios no tiene problemas para hablar por cualquier medio. Piedras, burros, zarzas. Si habla por una zarza, habla por un burro, habla por una piedra, no va a hablar por un hijo, por un hermano, por un enemigo. Muchas veces fallamos en encontrar la señal de Dios porque esperamos que nos dé la señal de la manera en que nosotros queremos. Y nuestra expectativa, si bien es correcta, tiene un prejuicio en cuanto al medio en el que esperamos que Dios nos va a dar esa señal. Y Dios no va a usar la señal como tú quieres que Él te la dé. Él la va a dar como tú la necesites. Vuelvo a la identidad. ¿Cómo conservar la identidad en tiempos difíciles? ¿Cómo conservar la fe? Y regreso a David, a mi hijo, donde todos los elementos con los cuales se identifica, el primero con el cual se va a identificar cuando aprende un niño a hablar es su nombre. El nombre es una manera nominal de la identidad. Tú te identificas con un nombre, ¿no? Entonces, yo hago el experimento con él y le cambio el nombre. Y lo llamo por otro nombre, constantemente.
O si yo me equivoco, ya sin, de manera, lo llamo como un primito o algo así, y él furioso, o si no le digo los apellidos completos, porque si tú le preguntas al niño cómo se llama, él empieza, David Velázquez Díaz, y empieza a decir todos los apellidos, siempre. Porque él se identifica con eso. Si tú le dices lo contrario, inmediatamente hay una reacción, ¿saben? Violenta. Te mira con cara de 38 larga, cara de pocos amigos y te dice, yo no me llamo así, yo me llamo David. Y se enoja y defiende su identidad, porque su fe es como la de un niño, porque es un niño. Lo que él cree, digamos, tú te llamas David, él asume esa identidad y la defiende con vehemencia, con ímpetu, con furia. Y no se le puede decir lo contrario. E hice el mismo experimento con otros dos sobrinos. Uno más pequeño, uno más grande. Y cuando son más niños, fíjate, que más defienden la identidad. Cuando es más pura la relación, o más inmediata, cuando hay menos contaminación de elementos externos, el niño defiende con más ahínco su identidad. Y nuestro Señor nos dice que aquellos que son como niños, y no se refiere al infantilismo, se refiere a una fe pura que se identifica con Dios y que es fácil identificarse con Dios. Entonces la pregunta que ha quedado abierta, ¿cómo defender la fe en tiempos difíciles? ¿Cómo defender tu identidad? Imagínate que a ti te confunden, tú eres de pronto, y me ocurrió en estos días. Les voy a contar una anécdota un poquito vergonzosa que me ocurrió, pero estos espacios son para ventilar todo. Ahorita cada uno se va a levantar y va a decir una experiencia. Estaba recogiendo a David de la guardería, parqueo el carro ahí al frente de la casa de mis padres, me bajo y había una persona que iba a entregar unos domicilios. Una moto grande de alto cilindraje, se baja con una canasta de una de estas empresas de mensajería de comida y todo, y domicilios, con un casco negro, moto negra, 650 cilindraje, con unas botas tipo platineras, y en ese momento yo vi que estaba dirigiéndose como hacia la portería. Entonces yo le dije, ve hombre, si querés te ayudo. Inmediatamente se levanta el casco y era una mujer. Yo asumí que por la forma de decir, y me dijo, no, tranquilo, ya esto me suele pasar. Entonces ya ella, como si fuera un comercial de champú, se retira el casco y empieza... Y yo le dije, no, ya me quedó muy claro, eres mujer, qué premio, me suele suceder, no pasa nada, y ya como lo arreglo. Ya le empecé a preguntar, uy, la moto, y muy pesada, ¿qué más podía hacer? Qué bonita moto, y ya, David, mira, saluda, y con eso pude arreglar un poco la situación. Pero miren que innatamente esta persona vio ofendida, violentada su identidad, ¿verdad? E inmediatamente dijo, no, pero ¿cómo no me puedo confundir? Yo soy mujer. Y la defiende. Pero he visto que en la iglesia a veces no sabemos quiénes somos. Entonces no nos sabemos defender cuando nos están afectando la identidad. Entonces es una iglesia completamente indefensa, que no se siente violentada. Salen políticas estatales, vemos determinadas cosas que ofenden nuestra identidad y las dejamos pasar como si nada. Bueno, es que yo creo que hay un problema muy grande y es que la iglesia piensa que defender algo es pelear. Y es como el problema que hay ahora. O sea, creen que defender una creencia, defender lo que uno piensa, poner la postura, es agarrarse a pelear contra algo.
más eso no lo permite, o sea, defender es con argumentos, saber por qué creo en lo que cree. Y creo que el error está en que la gente piensa que cuando uno está defendiendo la fe o está defendiendo sus valores, es que está peleando contra los otros. Está siendo intolerante. Daniel acaba de hacer una aclaración de, eso es para, porque muchas veces no nos escuchan los que están acá. Entonces, la defensa de la fe, o lo que llama la apología, que es la defensa de la fe se da no a través del combate, no a través de la pelea, del insulto, de decir yo tengo la razón, sino de expresar tu identidad y marcar la diferencia, qué es y qué no es. Es delimitar. La verdadera apología, defensa de la fe, es aquel que entiende y se delimita, como el niño que se delimita con su nombre, y si le dices otro nombre, él dice, perdóname, pero ese no es mi nombre. ¿Ya? Y no va a responder a otro nombre. Pero nosotros como creyentes hemos perdido la identidad y dime. Pablo, de acuerdo a lo que tú dices, a mí me pasa mucho conmigo. Mi hijo tiene 7 años y la verdad nos sorprende mucho en la familia. Porque es que yo quisiera tener ese mismo pensamiento que tú dices. O sea, Lucas dice, mami, él quiere algo. Y yo le digo, no te lo voy a dar. Y él dice, yo sí seguro que Dios me lo va a dar. O sea, él lo piensa, y eso me pasó el día de la Santa Cruz, pues yo lo hice con él. Él pidió 3 deseos, y él me dijo, mami, ¿pero por qué? Si él no lo da todo. Quedan conmigo con él, no me falta nada, y yo sé que me los va a dar. Desde ese día, ¿para qué hace el Lamborghini allí? Y fue muy teso, porque es que yo me puse, yo orando y le decía, Dios, yo quiero tener esta misma condición de mi hijo, y mi hermana dice lo mismo, y mi hermano, todo eso, pero es que lo habla y lo expresa, yo lo sé, ya, es que yo sé si Dios me lo da, o sea, yo lo sé, y se le concede, pero en poco tiempo, pues en poco tiempo, es así, yo digo, Dios, pues yo no sé cómo es la forma de que él lo expresa, que uno no lo tiene súper inmediato. Él sabe quién es, y como sabe quién es, sabe cómo pedir. Eso es lo que nosotros necesitamos, precisamente aprender de esa fe de los niños, como tu hijo que pide y recibe, es porque él tiene claro quién es delante de Dios y se concibe a sí mismo como alguien importante. Si tú no le prestas atención a tu hijo va a llamar tu atención hasta el punto en que te va a enloquecer y se te va a prender del pie y te va a decir, y te va a perseguir. Igualmente, eso es una identidad de hijo. Y él tiene una identidad de hijo de Dios, y como identidad de hijo de Dios, eso es lo que se recibe, eso es lo que se expresa, y es un muy bonito ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a defender la identidad? La iglesia está en una situación muy delicada, y Apocalipsis, recuerden, ¿quién recuerda cómo empieza Apocalipsis? Recordemos el mensaje de la iglesia. Señora, recordemos los mensajes a las 7 iglesias, que no es fortuito que sean 7 iglesias, porque el 7 representa la iglesia en cuanto a universalidad. Este es el mensaje para la iglesia, este no es el mensaje para que la gente se ponga a adivinar cuándo es el fin del mundo, sino que este es un mensaje para la iglesia, para que se dé cuenta que muchas cosas van a pasar en el mundo y que si tú no te defines, si tú no te delimitas en cuanto a esto soy yo, entonces no vas a reconocer cuando hay una agresión en contra de tu identidad. Porque poco a poco el mundo va a ir comulgando con diferentes tesis, diferentes ideologías que van a rasguñar tu identidad como hijo de Dios, como creyente. Y se van a ver muy normales. Y en la medida en que nosotros no sepamos quiénes somos, nos van a poder dar cualquier nombre. Y vamos a aceptar cualquier nombre, que no es el nombre de Cristo. Y pensando que somos buenos y que somos cristianos, pero en realidad estamos en otro cuento muy diferente. Traigo a colación este punto precisamente porque vamos a comenzar a hablar de la acción de la bestia en el capítulo 14, de la segunda bestia. Ya tenemos una primera bestia que vimos representada en el Imperio Romano, también en el Imperio Griego, Imperio Medo-Persa, Imperio Babilonio. Son diferentes cabezas de esta misma bestia, que son imperios que ya han pasado, ¿no?
pero se viene otra bestia, que es esa bestia que atañe, o sea, que tiene que ver con todos nosotros y en este tiempo. El primer bastión, la primera muralla que el demonio va a intentar atacar es tu identidad, y siempre lo ha hecho, desde el principio lo hace. Y si un arma es eficaz y sigue siendo eficaz, ¿por qué no seguir utilizándola? Es muy peligroso cuando ni siquiera la iglesia se da cuenta que está siendo atacada. Pues digo, eso no pasa nada, y eso que está ocurriendo en el mundo, y que eso no pasa nada, eso conmigo no tiene que ver. Y poco a poco voy perdiendo mi identidad y voy cediendo, y voy adoptando muchos nombres. Porque si no hacemos esa delimitación y no lo dejamos claro, o así vulgarmente se nos meten más fácil en el rancho. Es que es literal. Se absorbe y pues va como permeando nuestra identidad hasta que la perdemos. Es correcto, es correcto. Por eso tenemos que saber quiénes somos. Cuando yo sé quién soy, si alguien me dice algo contrario, eso no me suena a lo que yo soy, eso no me suena a mi nombre, me están llamando por otro nombre. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a defender mi nombre. No voy a pelear, voy a defender mi posición. Mi posición, es decir, no voy a ceder. La defensa del cristiano es no ceder, no es irse a los golpes con el otro, ni a convencer al otro, es no ceder en quien tú eres. Evangelizar no es convencer personas, evangelizar es sembrar, y sabemos que hay diferentes terrenos. Hay algunos terrenos hostiles, otros terrenos abonados, otros terrenos que parecen infértiles, pero que a la postre terminan dándonos una gran sorpresa y creciendo y dando frutos. Bienvenidos sean esos. Entonces, entendido esto, hoy con este pequeño preámbulo sobre defender nuestra identidad en tiempos difíciles, voy a volver a esto, pero enmarcado en el contexto de la bestia, el mensaje de la bestia. Tú ibas a decir algo. Sí, Pablo, que también cuando uno adquiere esa identidad en Cristo, es muy distinto a la identidad que uno tenía en el mundo. Claro. Entonces, que también, digamos que le puede faltar a uno, pues también le ha pasado a mí, de que cuando uno regresa a la casa del Padre, o sea, cuando le dice el hijo pródigo, se sigue creyendo que está con los marranos, cuando está en la casa del Padre, pues uno va a estar en la gracia que decía, es parte de la identidad que Dios nos dio como hijo. Tú lo has dicho respecto a que cuando uno adquiere la nueva identidad en Cristo, literalmente nosotros cuando nos despojamos de esa identidad es como si volviésemos como aquel hijo pródigo a comer con los cerdos, y nosotros no estamos llamados a eso, no estamos llamados a hacer. Si Él nos sacó de un lugar, permanecer en ese lugar. Si nos retraemos o nos distraemos, volver a la casa. Si uno se va, yo alguna vez intenté huir de la casa por alguna pela o alguna cosa y llegué hasta la esquina. Por lo menos llegar hasta la esquina y devolvernos rápidamente. Nunca tuve las agallas de irme más allá de la Notivara o así. Bien, vamos. Ahora sí vamos al capítulo 13. Recuerden que una bestia que ya hablamos sobre ella en la charla pasada, que era la bestia que salía del mar y se quedaba ¿en dónde? En la orilla, y que perseguía a la iglesia por virtud de 3 años y medio, ¿vale? Esa bestia no va a poder atacar a la iglesia, pero no va a poder hacer nada, ¿ya? Estamos hablando de una iglesia que muchos teólogos se refieren a esa bestia como estos imperios, ¿no? Iglesia en cuanto, ojo, cuando yo me refiero a iglesia en este contexto del Apocalipsis, es la iglesia del pueblo judío y nosotros los gentiles, iglesia universal, judíos y gentiles dentro de un propósito específico, completa, telios, como dirían los griegos. Vamos entonces, capítulo 13, verso 11. Vi otra bestia que subía de la tierra, como del interior de la tierra. La otra era el mar, ¿vale? Era una de esas bestias
en realidad recuerden que había un poder satánico que era quien controlaba esas bestias que eran poderes terrenales. Satanás, influencia espiritual, poderes terrenales, o sea, estamos hablando de países, gobernadores, etcétera, etcétera, que son instrumentos de esa bestia. Uno puede ser instrumento del demonio sin darse cuenta, ¿ya? Si yo tengo afiliación a determinadas ideologías, determinadas prácticas esotéricas, religiosas, espirituales, yo puedo decir, no, yo no tengo nada con Satanás, yo no tengo nada, pero estoy haciendo las cosas que son de su reino, que son de él, por lo tanto, estoy trabajando para él, soy su siervo. Un siervo sin saber que le sirvo. Existen de ese tipo. Es como aquel adagio o aquel refrán o dicho que dice, nadie sabe para quién trabaja, ¿cierto? Eso ocurre en este ámbito también. No es que el falso profeta diga, yo estoy profetizando para Satanás y esté contando y salga por todos los noticieros a predicar a Satanás, no. Él es un instrumento sin saber que está siendo utilizado. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, Esto también nos recuerda en el libro de Daniel que había semejanza a esta bestia, uno también que tenía como cuernos de cordero. Pero hablaba como un dragón, o sea, ¿qué nos está diciendo esto? Es como un disfraz. Tenía como cuernos de cordero, el cordero era el sacrificio, un manso corderito, un corderito no le hacía daño a nadie, pero hablaba como dragón. Eso es como ese discurso que parece bueno, pero que detrás es malo. Voy a poner un ejemplo que suelo poner muchas veces, y es lo que le han vendido a las mujeres de esta generación. Mira, es que tú tienes derecho sobre tu cuerpo. La vida, nosotros no sabemos cuál es vida, cuándo inicia la vida. Nosotros no sabemos cuándo se desarrolla la vida. Ya no, eso es la iglesia, eso es el papa, esos son los cristianos. Vida nosotros no sabemos. Eso no es nada, llámale como quieras. Producto. Entre otros, hay unos adjetivos mucho más fuertes, ¿vale? Eso es una cosa, eso es una res. Bueno, una res sin una cosa. Y empiezan a vender, no, mira, es que tú tienes derecho, es que tú eres buena, es que no dejes que los hombres ni que la sociedad decida por ti. Es que mira qué pesar a las chicas que han sido maltratadas, y empiezan a venderles ese discurso. Y uno dice, bueno, parece a favor de la dignidad de la mujer. Es decir, tiene cuernos de carnero, pero habla como dragón. Pero por detrás te está llevando con el mensaje del dragón. Oh, mira, tú tienes derecho a todas estas cosas. Sí, pero has preguntado a qué costo tienes derecho por todas esas cosas. Exigimos una cantidad de derechos, pero no sabemos el costo que tienen esos derechos, ni cómo se van a conseguir esos derechos. Entonces, esto nos está hablando de un mensaje que aparentemente es bueno, pero que tiene el discurso del dragón. ¿Y quién es el dragón? La serpiente antigua, Satanás. O sea, es un lobo disfrazado de oveja. Te vende un discurso bueno, un discurso, hey, me gusta, sí, igualdad para todos somos iguales, venga hermano, todos somos una raza, todos somos una humanidad, empecemos a hacer círculos, a prender una hoguera y a vivir como hermanos, pero bajo esta ideología, y aquel que piense diferente a la hoguera que estamos haciendo el círculo. Así nos están llevando en este momento. Pero hablaba como dragón, ejerció toda autoridad de la primera bestia, en presencia de ella, hizo que la tierra y todos los moradores de ella adorasen a la primera bestia, cuya llaga mortal había sido curada. Hizo grandes señales, hasta hacer bajar fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Extravió a los moradores de la tierra con señales que le fue dado ejecutar delante de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hiciesen una imagen en honor de la bestia, que tiene una herida de espada y que ha revivido. Fuele dado infundir
espíritu en la imagen de la bestia, para que hablase la imagen e hiciese morir, mostrasen ante la imagen de la bestia. ¿Okay? Aquí tenemos dos, digamos así, dos situaciones. Aquí tenemos dos hitos históricos. Es muy posible que se esté refiriendo a dos hechos no simultáneos, sino diferentes en tiempo. En primer lugar, se puede estar refiriéndose a Nerón. A Nerón, que les hablaba, que persiguió a la iglesia, que los empaló, que los culpó de un incendio en Roma, que muy posiblemente, según los historiadores, fue causado por él mismo, que enloqueció y que para algunos fingió su muerte y después apareció como si hubiese revivido, ¿no? Como si fuera un acto teatral, circense, en el que morí y reviví, el Nerón. Eso narran algunos. Otros simplemente narran su muerte y ya. Entonces circulaba en la época del apóstol Juan que este Nerón había reaparecido, como si hubiera revivido nuevamente, hubiera resurgido como el ave fénix de las cenizas. Y entonces, ya en ese Nerón revivido, hacía adorar la imagen, su imagen, la imagen del Nerón revivido y ser exaltado. Y curiosamente, él sacó un edicto para no ser adorado. Nerón sacó un edicto, él dijo, no me adoren, no puedo ser adorado como si habían adorado a otros en España y le habían erigido un templo a otro emperador en España. Él dijo, no, solamente a los muertos y a los dioses se les puede venerar. Entonces, para algunos él finge su muerte y después aparece como revivido. Esto es como una parte de la historia que se habla de Nerón, que parece imbuir un poco en lo que Juan nos está narrando acá. Y miren lo que dice: e hizo a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les imprimiese una marca en la mano derecha y en la frente. Aquí es donde viene lo interesante. Y que nadie pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Eso es lo que llaman gematría, que es otorgar números a las letras griegas. Eso solían hacerlo mucho los griegos, los romanos, los hebreos, que era atribuir números a las letras para poder enviar mensajes encriptados y que no se dieran cuenta. Entonces había que mandar un mensaje que tenía situaciones complicadas o comprometedoras, entonces ellos cambiaban las letras por números y de esa manera podían encriptar ese mensaje y no ser descubiertos por traición o por lo que fuese que estuvieran comunicando que los hiciera vulnerables en ese momento. Entonces, Juan puede estar haciendo alusión a este tipo de gematría. Ojo, recuerden que Juan está hablando en un contexto judío y vamos a interpretar este pasaje en contexto judío. Pablo, pero eso no fue lo que pasó también a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, que los mataron. Total. De hecho, es que me pusiste un tema bien interesante. Para quienes están escuchando, los judíos en la época de la persecución nazi, en el holocausto judío, se les marcaba, por ejemplo, en Auschwitz, en todos los campos, grandes campos de concentración, se les marcaba, ¿cierto? La iglesia de ese tiempo, imagínense, nosotros estando en plena Segunda Guerra Mundial, en pleno núcleo del asunto, Hitler dando sus grandes discursos del nacionalsocialismo allá y todos empezando a levantarlo como el Führer, los franceses temblando, los Estados Unidos haciendo tramas con los ingleses y empezando a desatarse todo lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Y un grupo de personas estudiando la Biblia. Ver un hombre que persigue judíos, que los marca, ¿qué pensaríamos nosotros en ese momento? El Apocalipsis. Porque encajaría, ¿cierto? Rumores de guerra, los helicópteros entonces
Bueno, no, helicópteros no, pero los aviones que parecen langostas, que suenan como langostas, que los misiles parecen los colmillos. Me imagino todos los biblistas, toda la iglesia expectante pensando que ese va a ser el fin del mundo. Y ahora cuando la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki, ya se acabó. dicen, claro, ese es ajenjo, porque saben lo que pasa después de una reacción nuclear, es que los efectos de la radiación siguen afectando la genética de las personas. Miren el caso de Chernobyl, las mutaciones que se comenzaron a dar, los problemas, y en Hiroshima y Nagasaki todavía hay coletazos de esas bombas. Si bien son lugares ya muy desarrollados en Japón, tuvieron muchos problemas, y esa purga generacional genética es hasta 5 o 6 generaciones para que esos rezagos de ese daño de la radiación pueda eliminarse por completo del cuerpo y de la genética humana. Entonces, ¿cómo sería una persona estudiando ese texto? Sigamos. Bueno, con respecto a la bestia, cuando hablaba que la primera bestia podría ser como otro tipo de ideología que se parecía extinta, pero que renace otra vez. Voy es un ejemplo, por el marxismo. O sea, como el marxismo decía, no, eso ya no aparece, o el socialismo, el comunismo, eso ya no existe. Es decir, como que la gente ya le deja de parar como bolas y empieza a renacer como esta otra ideología y dice que revive, pues que ahí dice que revivió, no se podría asemejar como algo así parecido. Ya vamos a ir allá. Primero estamos hablando en el contexto histórico, en el contexto, digámoslo así, donde comulga y abreva como la teología más conservadora y más tranquila, ¿cierto? Eso posiblemente se está refiriendo a Nerón y esto. Ahora después vamos a hacer el ejercicio, que es el que tenemos que hacer por responsabilidad, de si eso ya pasó y Apocalipsis nos está hablando a la Iglesia Universal, ¿cómo traemos este texto ahora? Tú estás diciendo como una de las interpretaciones. De hecho, esta interpretación la hace el padre Gobi en su libro, en uno de sus libros. Habla del resurgir del comunismo, ¿ya? El comunismo nace a partir de las ideas de Carlos Marx y Engels, y Federico Engels. Bien. Pero ahorita vamos a hablar de eso porque quiero que traigamos a colación el tema de cómo defender la identidad en tiempos difíciles, o cómo defender mi fe, hacer defensa de mi fe en tiempos difíciles. Y tenemos que tocar ese tema. Dice, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está la sabiduría. El que tenga inteligencia, calcule el número de la bestia, porque es número de hombre. Su número es 666. Entonces, quienes estudian la gematría ven en el 666 el nombre completo de Nerón, ¿ya? Como la bestia en forma humana, con nombre blasfemo, el cordero disfrazado de oveja, la segunda bestia que estaba persiguiendo a la iglesia al momento, y ven como el Apocalipsis como una señal de alarma encriptada para toda la iglesia de la época, para que reconocieran los actores que estaban persiguiéndoles, ¿vale? Pero sabemos que el mundo no se acabó en la época de Juan. Sabemos que el mundo continuó. Estamos, de hecho, mucho tiempo después, y aquí estamos todavía en la expectación de cuándo va a venir nuevamente el Mesías, y esa es la esperanza de toda la iglesia. Entonces, para entender ese número 666, tenemos aquí, ya nos están hablando, ya nos están dando una pequeña ayuda para interpretarla, ¿ya? Ese acertijo, sí señor, bien lo ha dicho Gregorio, es número de hombre, lo cual quiere decir que este 666 no se está refiriendo ni a Satanás, no se está refiriendo al espíritu maligno, a la serpiente antigua, literal, espiritualmente actuando, sino que se está refiriendo al hombre. Entonces, si sabemos que es un hombre, ya nos están dando el código para interpretar que es el 66. Sabemos que es hombre, que es un número de hombre, y que es un nombre, ¿ya?
que es algo que identifica. El nombre es algo que te identifica. Mira pues, dentro de la manera de interpretar los números en el Antiguo Testamento, encontramos que el código de interpretación para todo lo que se refiere a números en las Escrituras está basado en el 7, es con base 7. Por eso hablamos de perdonar 70 veces 7. ¿Vale? Cuando Jesús dice, y perdonar hasta 70 veces 7. Nuestro sistema numérico es un sistema decimal, ¿cierto? Es con base a 10. El sistema, si bien ellos también tenían un sistema decimal heredado de los árabes, los judíos, su sistema de interpretación bíblica era con base a 7, donde 7 era el número perfecto y era el número completo. Es curioso, pero si nosotros estudiamos la configuración del templo de Salomón, vamos a encontrar que sin ellos decirlo o haberlo calculado, dentro de las medidas del templo de Salomón, los judíos ya tenían interpretado el número pi. Ellos ya habían encontrado el número pi, pero de una manera a través de la revelación. Ellos no decían pi 3,14 y con los quién sabe cuántos dígitos tendrá pi. Pero ya los judíos dentro del templo tenían la concepción, los arquitectos, los constructores judaicos ya sabían que pi era un número bien importante. Entonces, ellos manejaban su numerología, ellos manejaban sus códigos numéricos. Y el 6, ¿qué ocurre en el día 6 de la creación? ¿Qué acto creativo ocurre en el día 6? En el 7 descansó. ¿Qué crea Dios? Correcto. Entonces, miren, si 6 es el día en que Dios crea al hombre, por eso se dice que es un número de hombre. El 6 se refiere al hombre, el 6 no es un número negativo. Si ustedes ven una placa 666, no se tapen los ojos. Si les tocó habitar, si se compraron por allá un lotecito y le dijeron, mire, es el lote 666, no se den la bendición y salgan corriendo. Eso era una secta, esa era una secta de Jesús de Miranda, que por cierto murió. Pero en 3 veces una cosa, eso tenía entendido que era como divinidad. Ya vamos para allá, muy bien, Gregorio, ya vamos para allá. Entonces, primero, vamos por partes. Tenemos identificado que el 6, ya nos dieron el código para la interpretación del 6. Es un hombre, es hombre. O sea, nos va a hablar del hombre. Entonces, si yo tomo el número 6, independientemente de los otros dos 6, estaríamos hablando de un hombre. Un 6 es un hombre. Para los rabinos un 6 era el hombre, porque Dios creó al hombre el día 6, por lo tanto el 6 era el día del hombre. El 7 es el día de Dios, porque terminó la creación y descansó, y por eso se guarda el Shabbat en 7, y por eso se perdona 70 veces 7, porque es el día perfecto, el número perfecto, y perdonarás hasta 70 veces 7, o sea, siempre. 6, por lo tanto, representa la imagen de Dios, pero sin serlo. 6, le falta 1 para ser 7. O sea, se asemeja al 7 en casi todo, pero le falta algo. O sea, el hombre le falta algo para ser Dios. Estamos por debajo de Dios, por eso somos 6. Eso dentro de la estructura judía. Ahora, miren lo que dice. Ya vamos a hablar de lo que es comprar y vender y todo esto. Vamos a intentar comprender el 666. Si yo le añado otro 6, o sea, un 66, olvidémonos del otro 6, entonces, solo por intuición, ¿qué sería? Dos hombres, podría ser. Los 3 6. Hombre implica hombre y mujer. Ajá.
Por ejemplo, si habláramos 66, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? 6, 6. Intuición, solo hagamos el ejercicio. Yo no tengo la respuesta, por eso quiero hacer el ejercicio. Podría ser. Dos ceros. Se me está adelantando, se me está adelantando. Hombre y mujer, dos hombres. Sería 67. 67 los recorridos serían 67. Ah, sí. Es la vez que era como un imperio, puede ser presidente, vicepresidente. Por ahí va, muy bien, por ahí va, no está tan descabellado. Por ejemplo, si nosotros estuviésemos hablando de 6, 6, estamos hablando de un hombre exaltado. Es un hombre exaltado. Sí, exaltado, sí, importante. Entre los hombres. Entre los hombres, muy bien, entre los hombres, un hombre exaltado, pero un hombre exaltado ¿por quién? Correcto, porque no hay participación del 7. Es un hombre exaltado por hombre. Ahora, atento a esto, no solamente exaltado, sino añádele otro 6. Entonces ya se hace una triada. Porque el 2 es sinónimo de creación, de acto creativo. El 2 en la Biblia es un sinónimo del acto de crear. Entonces, si hay un 6 acompañado de otro 6, es que el hombre se está creando una imagen, pero basado en sí mismo. Basado en sí mismo. O sea, un superhombre. Un superhombre. ¿Vale? Ahora, si a este 6 yo le añado el 3, ¿ibas a decir algo? Sí, hablar del superhombre de Nietzsche, justamente, pues que obedece al el ego, el yo, el ego, el yo y el superego. Extraído de Freud. Bueno, pero él podríamos decir que es una especie de superhombre de Nietzsche, según la... Pero miren esto. Ahora, si yo tomo no solo un 6, sino que le añado otro 6, y a ese 6 le añado otro, un tercer 6, entonces tendríamos que interpretar, vámonos a la creación, hagamos el ejercicio. ¿Qué creó Dios el tercer día? ¿Cuál fue el acto creativo de Dios el tercer día? Vámonos a Génesis, hagamos el ejercicio. Perdimos 2 clases de El primer día del 7. Génesis 6. Quiero escucharlo de sus palabras. No hemos aprendido nada, pues. Pero es que hace mucho que hemos ya toca repetir. Imagínense, ya estamos en Apocalipsis, es apenas lógico que no sea como la que decía que nunca había visto Géminis. No, la vegetación. Léeme el acto creativo del tercer día, día 3. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar, que aparezcan lo seco, y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra, y al conjunto de agua lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios, que haya vegetación de la Y Dios considera, hasta ahí está bien, hasta Dios consideró que era bueno, ¿ok? Que lo que había hecho estaba bueno. Mire pues, entonces, tenemos 3, 6. Es un número de hombre. Si ya sabemos que el 2 exalta, el 3, los 3, 6 están haciendo a ese hombre igual al Creador, igual a Dios, que tiene la potestad completa para crear. Ya no es ese superhombre, no es ese hombre exaltado, sino que es el hombre Dios. Es el hombre Dios. La ideología o el nombre de la bestia es el hombre Dios. No es una persona. No es una persona. Es un pensamiento. Es una tendencia.
Si bien lo puede encarnar una persona, sí lo puede encarnar, pero en realidad es una ideología, es un pensamiento, es una forma de ver la realidad. Pablo, ¿cómo sería la marca entonces? Si es una ideología. Ya vamos a ello. Y es mucho más fácil conocer qué es una marca a través de una ideología. Lo que pasa, Pablo, es que lo va a encarnar una persona, la mayoría. Correcto. Pues esa es la tendencia. Pero va a estar en el aire, es decir, la bestia como tal, la bestia a la que nos referimos, es una forma de identidad. De yo soy Dios. Porque esto es una mezcla de varias ideologías, es una mezcolanza. De la nueva era ya se habla. Yo soy, ¿cierto? Lo que yo te preguntaba la vez Todos me están quitando la palabra de la boca. Los decretos de la Hermandad Blanca, el ser la fusión con el uno inefable, el ser uno con Brahman. Tú eres Dios, tú eres tu propio Dios. Que uno puede pedir lo que quiera, porque yo soy eso era lo que decía. Entonces deja de dar. Mi Dios interior saluda a tu Dios interior. ¿Lo han escuchado? Todo ese tipo de prácticas están exaltando al hombre a un estatus divino, a un estatus de Dios. Pablo, esta semana en un debate de estas cosas, una pelada me decía que es que Jesús era un mago. Yo le decía, ¿cómo que un mago? Es que sí, es que él hacía Piñatas. Entonces yo llegué y dije, ¿cómo así que no? Pues que sí, pues sanaba gente, sacaba demonios. Yo recibí el Espíritu Santo y puedo hacer algunas cosas parecidas a Jesús. Y es que Jesús habita en vos, entonces vos sos Dios y también sos un mago. Y yo, yo creo que habría que preguntarle a esta persona cuál es su concepto de mago. ¿Ya? Sí, es lo que hace, pues, magos, pues, de Saint Germain. El conde de Saint Germain, el alquimista. Ay, no. Ok. Bien. Mira, el que no quiere creer, de Jesús se ha dicho todo, de él se dirá, y vendrán muchos en su nombre, muchos falsos cristos. Simón, del que se origina la palabra simonía. Literatura perversa. Sí, claro. Pero miren que poco a poco endiosar al hombre, pero ojo, no solo se trata de la nueva era, de aquellos que pretenden darle un contexto sobrenatural y trascendente al hombre. Ojo, porque no solo es ese lado. Aquí viene el punto fuerte del asunto, porque no nos digamos mentiras. Si nosotros viajamos, por ejemplo, a los países nórdicos, más cerca a España, a ciertas regiones de Europa, las iglesias están vacías. Las iglesias son... los horarios de las iglesias es para tomar fotos, donde pagas y tomas fotos a catedrales, pero no ves a gente en misa. Tú dices que crees en Dios y la gente dice, pero por Dios, ustedes viven todavía en la Edad Media. ¿Conocen la Coca-Cola ya en Latinoamérica? Lo he escuchado. Piensan que andamos como Tarzán pegados de bejucos. Así es el nivel de ignorancia. Pero esos superhombres no se pueden, pues ese quererse ser superhombre no se puede comparar con esos prediluvianos que tú hablabas el otro día. No. ¿Con esos qué? Los prediluvianos, no. Eso es de las Pero eso es otro tema. Eso es después de clase. Después de la charla. Miren, entonces, nosotros estamos pensando en los que creen en que hay vida después de la muerte, en la trascendencia del alma. Esos no solo son los que se endiosan, ojo. Incluso esos son los que tienen más potencial de convertirse. Que creen una divinidad. Claro, porque un buscador de la verdad la va a encontrar más fácil que aquel que no la esté buscando y que la niega, que hay una verdad.
O sea, detrás de toda persona que esté envuelta en una actividad sectaria, provenga de la nueva era, del budismo, que practique yoga, que sea vegano, que sea todo lo que te puedas imaginar, sabe que está buscando una trascendencia. Y si ve en ti una señal que lo alarme hacia esa trascendencia que él está buscando, vas a conectar con él. Así que hay un creyente en potencia, hay un buscador de la verdad. Pero yo voy a hablar no de ellos, aunque ellos también están ahí. Vamos a hablar de aquellos que están endiosando al hombre, no por algo trascendente, sino en la genética. Y es el movimiento transhumanista. El movimiento transhumanista, palabras más, palabras menos, para sintetizar y no hacer un tratado aquí del transhumanismo, que es un tema largo y complejo. Su tesis primordial más o menos versa de la siguiente manera: fuimos changos, evolucionamos hasta lo que somos ahora, fuimos micos, de los micos somos hombres pensantes, ¿ya? Y hasta aquí llegó la evolución de Darwin. La evolución no da para más, se agotó aquí. Ya evolucionar sería muy lento. Y ya tenemos las capacidades tecnológicas para evolucionar por nuestra propia cuenta. Hay muchos transhumanistas y el movimiento transhumanismo sigue creciendo. Entonces, ¿qué pasa con este transhumanismo? Entonces, yo soy dueño, como la evolución ya cumplió, gracias evolución, ya me hiciste un ser pensante, ya no te necesito, ya me puedo inyectar cosas, ya puedo cambiar y modificar mi genética para llegar a ser un superhombre a través de la modificación genética, cambiando mi cuerpo. Y están muy adelante, más de lo que los medios de comunicación están informando. Hace como 10 años, tú podías ver en Discovery Channel cómo hacían salir de una ratica blanca de laboratorio una oreja. Y era una oreja con rata o una rata con oreja en el lomo. Búsquenlo. Mucho más, eso es cosa ya del pasado. Ya están haciendo cosas mucho más fuertes. Pusieron un corazón mecánico. Claro. Persona. Están haciendo, en animales, hacen crecer órganos humanos. En animales. Entonces hay una cantidad de cosas. Ibas a decir algo. Sí, Pablo, en Netflix hay un documental y sí están más adelante de lo que usted menciona. Claro. De hecho, por allá en los 90, una doctora descubrió una bacteria que crea una modificación genética y así es resistente. Entonces eso lo utilizaron y ya se pueden hacer fetos con eso. Los pueden modificar genéticamente, los ojos del color que quieran, incluso pueden mejorar las cualidades como la altura, el color de piel, y para personas enfermas también se puede utilizar para curar enfermedades, pero dicen que el proyecto a lo largo sería hacer que los humanos ya vengan perfectos. Es el modelo transhumanista. Y de hecho está en un punto que está tan desarrollado que solo es una discusión meramente ética y moral. Correcto. Para dar ese paso. Correcto. Está en eso. Está tan avanzado que solo está en ese punto. Entonces vamos a hablar de todos estos temas porque eso es lo que está ocurriendo. Entonces estos son los retos que como iglesia vamos a tener que enfrentar. Los retos que vamos a enfrentar no es donde vamos a meter los hijos a estudiar, es este tipo de cosas que se van a volver normales. Primero, las cosas, miren cómo siempre ha sido el mundo. ¿Quiénes tenían acceso anteriormente al internet? Los militares. Es porque se creó como un mecanismo de comunicación militar. Después de los militares pasó a las empresas. Después de las empresas pasó a los acaudalados. Después de los acaudalados a la clase media y después el que no tiene internet prácticamente no existe. El celular. ¿Quiénes tenían celular? Los militares. Después de los militares, ¿quiénes tenían celular? Las empresas. Después, algunos de empresa.
después los adinerados, después de los adinerados la clase media, después todo el mundo y ahora ¿quién no tiene celular? Es curioso porque el documental habla de lo que usted está diciendo. Ah, mira. Que esa tecnología empezaría a ser distribuida así, tal cual como usted está diciendo. Mira, sin ver el documental, vamos llegando a la misma conclusión. Pablo, y en el canal se nos retira que hablamos también La sala de justamente de ese tema. Claro. Para el que quiera escuchar más también. Ok. Sí, para el que quiera escuchar más, está en el último retiro, Santiago habló del tema del transhumanismo, el padre del transhumanismo y todo eso, porque necesitábamos hablar de ese tema en la iglesia de los últimos tiempos, ¿cierto? Y como estamos en los últimos tiempos en Apocalipsis, hay que hablar de esta coyuntura, porque eso es lo que nos van a empezar a bombardear. Entonces, ojo con esto, porque el objetivo del transhumanismo es la búsqueda de la inmortalidad. Ese es el santo grial, ser inmortales, perpetuarnos y poder autoabastecernos de cualquier necesidad corporal. Tengo una enfermedad, no te preocupes, te inyectamos nanotecnología, unos robotcitos pequeños que se meten en tu sangre y te curan y hacen una cantidad de cosas, o extraemos órganos y tus hijos van a ser a la carta. ¿Vale? ¿Y qué pasa con todo esto? ¿Quiénes tienen acceso a eso? Y que primero las cosas son de unos privilegiados y poco a poco se van volviendo populares y a veces hasta exigibles. Entonces, si tú no eres, y para esto hay muchas películas y realidades y novelas distópicas donde narran de manera fatalista cómo puede llegar a ser esto, y es, bueno, están los que no quieren ser modificados, y los niños inteligentes, altos, que nunca se enferman, y los pobrecitos por allá que se enferman y que todavía son como los seres humanos de antes. ¿Y quién va a decir que eso está mal, Pablo, si le dicen a una mamá Que te van a mejorar. Tiene un bebé con un problema genético, pero le tenemos la solución? ¿Quién va a decir eso está mal? ¿Quién va a juzgar a esa mamá? Ya está, puede ser después un delito tener un hijo sin... Es que ese es el punto, ese es el punto. Si sabemos que tú vienes con problemas, no puedes traer ese hijo al mundo. Y una mamá dice, yo quiero traer este hijo al mundo, y que Dios decida. No lo puedes traer. Si no te hago esa modificación, vemos que no lo puedes traer. Ese niño no va a ser tan inteligente como el resto, se va a sentir mal. Se va a sentir mal, y nosotros necesitamos niños a partir de cierto coeficiente intelectual. Él no puede nacer. Y empieza a ser exigible. Estoy viendo panoramas distópicos, exagerados, pero ojo, que hemos visto realidades últimamente que nos van mostrando que todo puede pasar y que todo puede ser exigible. Y que todo puede ser exigible. Entonces tú me hablabas de la marca, ¿no? Entonces, ¿qué es la marca de la bestia? Los judíos, miren que dice una marca ¿en dónde? En la frente y en la mano derecha. Si nosotros nos vamos a Éxodo y a Levítico, vamos a ver que los judíos tenían algo que se llaman las filacterias, que son unas cajitas donde ellos tienen frases de la palabra de Dios y se las amarran aquí en la mano, tú vas a ver, y otra que se la amarran en la frente. ¿Has visto de pronto imágenes de judíos que están con una cuerdita acá y una cajita en la frente? Sí. Orando. Y hacen lo que se llama un sacrificio mesido, que es ese movimiento. Eso en la Torá, en la Escritura, en el Antiguo Testamento dice, y tendrás la palabra de Dios en tu frente, lo cual simboliza tu mente. ¿Te la pones también? Todo se mueve. Tenemos una maíz de tiene un tic. Y todo el tiempo es así. Le digo yo que nació judía. Va, y ustedes riéndose y ella les lleve años en oración. Pablo, ¿qué pasaje dice eso, perdón? En Éxodo. Cuando está en el Shema Israel, busca el Shema. Mira, sí. Entonces, ¿qué ocurre?
¿Qué significa esto? Los judíos lo llevaron al extremo de la práctica literal. Entonces ellos se ponen la palabra de Dios, llevar la palabra de Dios en la frente significa en tu mente. Y ellos se la ponen literalmente en la mente. ¿Ya? Y se la ponen literalmente en el brazo. Pero ellos entienden cuál es el contexto. Lo que pasa es que lo hacen materialmente, pero también entienden. Ellos no son tontos. Miren, de hecho, ese dato no lo vamos a dar. El caso es que dentro de los test de coeficiente intelectual que se han hecho, sí, los hasídicos son los, dentro del nivel de coeficiente intelectual, los que han hecho estas pruebas, están los que más ellos, que son los mismos ahora, no son tontos. Ellos saben por qué lo hacen. Lo que pasa es que lo hacen también materialmente por tradición y tienen sus explicaciones. Pero ¿qué quiere decir esto? Cuando tú llevas eso en tu mente, significa llevar la palabra de Dios en tu mente y en tu mano. ¿Qué significa tu mano? Llevarla por obras. Llevar la palabra de Dios en mi mente y ponerla por obras. Casualmente, la marca de la bestia está en la mente y está en la mano, o sea, está en la frente y en la mano. Lo cual quiere decir que las personas van a pensar, no es una marca, no es que van a tener un tatuaje o un código de barras o un chip en la cabeza, ¿cierto? Como el de Total Recall, esa película la de Arnold Schwarzenegger que lleva un chipcito. No tiene nada que ver con eso. Y con un chip que le van a poner acá, porque ya con la nanotecnología ni siquiera se necesita un chip. Es muy fácil poder marcar a una persona. Y las marcas no necesariamente son corporales o visibles. En las obras. Si yo llevo en mi mente una ideología y la pongo por obras, yo estoy marcado. Yo ya estoy marcado. Pablo, ¿por qué dice que no puede comprar y vender? Porque no vas a pertenecer a un sistema. ¿Dónde se puede comprar y vender? ¿Dónde se puede traditar? En un sistema. Es como en China, que es un sistema de puntos, que si vos vas perdiendo puntos porque vas cometiendo como delitos o cosas así, te van quitando opciones en la sociedad y vas quedando relegado. Eso es lo que hacen en China, ahora es lo que quieren hacer en el mundo. Correctamente, es exacto. Lo que va a pasar es que van a haber unos que van a ser relegados de un sistema. Ay, no, que Jesucristo llegue ya. Te van a hacer pertenecer a un sistema. Te van a hacer. Claro, la bestia va a promulgar un mensaje creíble y agradable. Mira, haz esto porque si no lo haces de esta manera, entonces eres malo. Y si tú no haces esto, si tú no te marcas, o sea, no piensas como nosotros y actúas como nosotros, entonces no vas a pertenecer a ese sistema. Y si no perteneces a este sistema, si tú no puedes comprar y vender, entonces no vas a sobrevivir. La rebelión. Apáñatela como puedas. A vivir a las montañas, La rebelión. No, como Al la desierto. rebelión. La rebelión como en Vega. digamos que aquí, por ejemplo, que estaban diciendo de no puedes tener el bebé si tiene una malformación, ¿cierto? Ahí ya no pueden ni comprar ni vender ni tener un hijo si vos no lo querés modificar, o sea, y nos lo van a poner muchas veces, todas las cosas van a venir por ley. Les voy a poner un ejemplo mucho más sencillo. Miren, les voy a poner un ejemplo mucho más sencillo y traído al contexto y actual. No vamos a hablar de marcas, de cosas raras, de transhumanismo. Hagamos un pequeño viaje hacia el querido país vikingo de los noruegos. Viajemos a Noruega. En Noruega, dentro de la constitución noruega, los hijos, tus hijos, le pertenecen al Estado. Y uno dice, wow, los países nórdicos, la socialdemocracia, eso es delicioso, esa gente ni dice groserías, todos se llaman Mr. Johnson y no pasa nada. Súper avanzados, súper avanzados. Hasta que, en la manera, no, tú educas a tus hijos y normal, y haces el baby shower y toda la cosa. Pero mira lo que está ocurriendo en Noruega. Si tú enseñas a un hijo, por ejemplo, en contra de la ideología de género, y públicamente
un vecino o un profesor se da cuenta que tú estás enseñando en contra de esa ideología de género, te avienta a un ministerio, es decir, a un ministerio especial que cubre esa norma constitucional y tienen una policía especial para quitarte el niño, tu hijo, porque lo estás enseñando en contra del Estado, y como el hijo le pertenece al Estado, entonces le asignan una persona, personas que están como en una lista de adopción de esos que no están a favor del Estado. Estamos hablando de Noruega, que supuestamente es el primer mundo. No estamos hablando de Cuba, ni de Venezuela, ni de Corea del Norte. Estamos hablando de Noruega. La iglesia, imagínate cómo es la iglesia allá. En la iglesia, por ejemplo, habla Suecia, que son vecinos. Allá en Estocolmo, si tú abiertamente predicas la carta de Pablo diciendo, y si tú tienes estas tendencias, si eres borracho, si eres esto, si eres lo otro, si tú predicas eso públicamente, te cierran la iglesia. No se puede predicar de determinados pecados, porque vas en contra de la ideología. De hecho, en Suecia ni siquiera puedes poner una bandera de Suecia, ni exhibir solo en partidos de fútbol o en deportes o en olímpicos, pero no puedes poner ni tener ningún acto de nacionalismo, porque eso puede ser ofensivo para los otros. Entonces uno dice, ay, no, tan lindos, tan civilizados, no quieren ofender. Pero si tú ofendes con tu fe, ¿qué? ¿Cierto? ¿Cómo defienden la fe ellos allá? Entonces, miren que yo no les puse aquí una cosa de chip, nada. Les estoy poniendo un ejemplo de la Noruega del 2021. Un país que consideramos del primer mundo, que tiene a tus hijos como si les enseña algo diferente a esta ideología, a esta doctrina, pues te los quitamos porque nos pertenecen. Muchos de los que estaban emigrando allá por el sueño vikingo, por el sueño de esos países encantados, cuando empezaron a ver eso, empezaron a huir a otros países. No, primero mi familia, primero mis hijos. Muchos. Entonces miren lo delicado que es esto. ¿Cómo es de fácil lo que estaba diciendo Daniel? Segregando. Ah, no puedes ni comprar ni vender, no puedes tener tus hijos. Entonces comienzan a exiliarte. No puedes viajar, no puedes hacer esto. Si no tienes esta marca, o sea, esto, no puedes hacer esto. ¿Qué haces tú como iglesia? ¿Cuál es tu decisión? Cuando todos empiecen a hablar el mismo lenguaje y el lenguaje de tuyo como iglesia sea diferente a ese que están hablando allá, ¿cuál va a ser tu decisión? Chao. ¿Con quién vas a querer comulgar? Chao, sistema. Cuando comiencen también a decirte cómo enseñar a tus hijos, te va a tocar enseñar, alimentar por tu propia cuenta. Y ahí es donde van a ser la iglesia del desierto. Esa es la iglesia del desierto. La iglesia que está apartada del mundo, porque no puede ya convivir con el mundo. La iglesia, gracias a que los principios que fundaron lo que llamamos nosotros cultura occidental, fueron gracias al cristianismo, esos principios que fundamentaron la civilización occidental, poco a poco se están desmoronando. Y va a llegar un momento en que seamos tan incompatibles que tengamos que tomar un partido, porque vamos a hacer imposible la convivencia con la ideología de la bestia. Por el momento podemos vivir con la bestia, porque la bestia está todavía encadenada. Pero cuando la bestia sea arrojada y se vaya en contra de la iglesia, ya no vamos a poder convivir, ni siquiera dentro del mundo. Sellado por promover ideologías en contra de Pablo, pero ¿qué sentido tiene? Canadá, perdona que te interrumpa, Canadá está en la misma situación. Canadá, Noruega, Francia va por ese camino. España lo quieren llevar por ese camino también. Dime. Pues, como que rico, como entender, pues porque vamos muy rápido, ¿cierto? ¿Qué sentido tiene la iglesia segregada? Entonces, ¿cómo vamos a convertir más gente? Pues, ¿cómo Jesús va a poder llegar a más personas si se cierran todas las puertas? Señales del Espíritu.
Mira, en ese tiempo, recuerda que lo hablábamos, ese tiempo va a ser como un renovar del espíritu y del Pentecostés. Lo que nosotros estamos perdiendo por no pertenecer a ese sistema de privilegios, de ese nuevo sistema, porque ese nuevo sistema va a tener privilegios. Yo quiero un hijo de tales condiciones, o yo quiero esto, o yo tengo un salario que es mundial y global y yo voy a poder tener acceso a él. Y yo digo, no, si yo voy a tener ese salario, miren lo que pasó en Venezuela. Muchos de los que adhirieron a la causa de Venezuela fue solo por supervivencia. Yo voy a votar por estos porque me están dando esto. Me dan una cajita que llama el CLAP, me dan esta cajita y con esta cajita, por eso yo sigo votando. Hacia mí el gobierno nunca me daba nada. Si yo no tenía nada, ahora por lo menos tengo una cajita. Y si de pronto esta cajita empieza a tener otras cosas más interesantes, pero a nivel mundial, y tú dices, venga, si yo por tener esta cajita, ¿qué estoy perdiendo? Si estoy empezando a perder mi identidad, que fue lo primero que hablamos hoy, mucho cuidado porque ahí toca renunciar e irnos al desierto. Porque por esa cajita, ni por ninguna caja más grande, puedo vender mi identidad, puedo vender lo que yo soy. Y va a llegar un momento en el que la ideología del mundo, y ya está ocurriendo, no pueda soportar a la iglesia. Seamos enemigos número uno. Y ya he escuchado diferentes movimientos, no voy a mencionarlos por el momento, pero diferentes movimientos de orden mundial que han identificado. Voy a mencionar uno. ¿Listas negras han hecho? Correcto. En Argentina, por ejemplo. Una lista negra fea. Pero, por ejemplo, quienes dominan, que es Planned Parenthood, que es la mayor agenda abortista a nivel global, ellos detectaron cuál ha sido uno de sus mayores problemas para poder ingresar la agenda abortista dentro de América Latina. Y ellos precisamente descubrieron que el cristianismo es uno de los elementos que ellos tienen que vencer porque ha sido un obstáculo para poder propagar la agenda. Y ellos no están brindándole ningún derecho a la mujer, quieren vender drogas. Pablo, y han cerrado cuentas de redes sociales de personas que defienden, pues están en contra de estos movimientos. Claro. Y han tratado como de limitar cierta información para que la gente no tenga acceso. El acceso al sistema va a ser cada vez menor, vamos a estar cada vez más cercados, hasta el punto en que digamos ya no puedo convivir. Nos vamos por el desierto, hagamos una villa. ¿Qué sabe hacer usted? Usted sabe ordeñar, usted sabe hacer esto. Esperemos que haya espacio para los que prediquen. O sea, a meter las casas de manualidades y así. Cuando yo estaba chiquita, había que perdón. Cuando yo estaba chiquita por mi casa había un señor que estaba loquito, y yo le preguntaba a mi mamá por qué estaba loco, y ella me decía que porque se había leído todo el Apocalipsis y se había enloquecido. Ahora estoy encontrando sentido, no terminé enloquecido, Pablo, porque es que uno empieza a ver señales y dice, no, madre, esto ya nos llegó. Pero hay otras señales que dicen, bueno, esto no me toca ni a mi miedo. Mira cómo empezamos con lo de Hitler, con el mismo aporte que hiciste de Hitler. Ojo, hay señales, pero las señales no es para enloquecernos ni andar buscando cuál es el código de la bestia. Que la vacuna tenía 666, la que me tocó a mí, entonces tengo la... Hay gente comprando terrenos, Pablo, y escuchaba. Pero está bien, no, yo los conozco y son muy serios, y conozco hasta los proyectos arquitectónicos. Pero hay que pagarlo. Miren, simplemente tenemos que estar muy atentos a las señales. ¿Hay que asustarse de esto? No. ¿Cómo empezó esta charla? Identidad. Exacto. Sabía que este tipo de situaciones iba a decir alarmismo, venga, ¿y eso dónde estamos? No, miren. Si tú tienes claro tu identidad, nadie, ni en esta tierra, ni ideología, ni figura pública, ni tecnología, va a poder quitarte quién eres tú. Que nada te turbe. Nadie va a poder decirte, si tú tienes claro quién eres tú.
nadie te va a poder decir quién eres tú. Por eso estas ideologías lo que atacan es la identidad. ¿Correcto? Una sociedad que se llama los Amish, que están en Estados Unidos y se apartaron de la tecnología, sería como algo nacido de esto, pues están apartados totalmente. Como por ejemplo el pueblo cátaro primitivo. Así sería el futuro de toda la iglesia, como están ellos. Sí, pero llenos del Espíritu Santo, no empeliculados, sino llenos del Espíritu Santo. Como el pueblo cátaro primitivo, pues de los cátaros que vivían como Jesús los puros. No, pues, lo que pasa es que los cátaros... Actualmente obviamente ya se desvirtuó pues todo lo que era. Bueno, porque el movimiento cátaro, gomilo, albigense, que se generaron después de la disolución de las cruzadas, también tuvieron, digámoslo así, como su punto negro, y es que empezaron a involucrar, a hacer un sincretismo entre lo que es la fe y la alquimia y otros movimientos. Exacto, pero digámoslo así que algunos de esos primeros tuvieron buenas intenciones, pero después empezaron a confundirse con la alquimia. De hecho, la masonería sale de estos movimientos. Pero previo a las cruzadas, habían pueblos con mucho Espíritu Santo. Y todavía. Y pues yo he estado como leyendo un poquito sobre ello. Y habían unos videntes incluso, y hay unas declaraciones súper bonitas pues, con respecto a la Biblia. Por ejemplo, estábamos en estos días mirando una judía que explicaba sobre los cátaros primitivos y pues hablaban sobre los cantos de Sion. Pues realmente había mucho Espíritu Santo, entonces yo creo que vamos a volver a ese punto, pues como Hechos de los Apóstoles. Correcto, tu apreciación es correcta, así es. En ese tiempo el espíritu en la iglesia, y o sea, no vamos a estar desnutridos simplemente viviendo como amazonas o como indiecitos o como campesinos simplemente, no. Eduardo. Nosotros vamos a poder identificar ese mensaje erróneo que va a dar este personaje, o sea, qué tan, pues la verdad, yo quisiera escuchar la voz de Dios como en ese mensaje, ¿cierto? Es claro, o uno puede equivocarse, como qué tan, yo entiendo que tenemos que tener intimidad con Dios, pero qué tan, no sé, qué tan oculto será ese mensaje, porque en este momento el tema del aborto, la eutanasia, y esto ha ido avanzando, ¿cierto? Porque al principio el aborto era en 3 casos, ya la corte y así vamos pasando, pues como de mano en mano, lo mismo con la eutanasia, pero es claro, o sea, yo eso lo entiendo y al momento de tomar una decisión, pues sé cuál es la decisión, pero en ese mensaje encriptado, yo lo voy a entender, o sea, yo quiero entenderlo, lo voy a entender o la verdad, me pueden engañar, ¿no? El espíritu, la capacidad del engaño está. Esa pregunta me parece excelente. Mira, nos hacen una pregunta de si vamos a poder reconocer o cómo poder reconocer ese mensaje. La clave, y miren esto que dice acá, y que nadie pudiese comprar o vender sino el que tuviera la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, el que piense y actúe como la bestia, en primer lugar. Aquí está la sabiduría, esta es la clave para interpretar esa pregunta o para responder esa pregunta. El que tenga inteligencia, calcule el número de la bestia porque es número de hombre. Cuando tú veas que hay una ideología que pretenda hacer un superhombre y que esa ideología esté a Dios de la vida del hombre, el quehacer de la vida del hombre huye, porque ahí está reconociendo, se está refiriendo a esa ideología. Entonces sí la vamos a poder reconocer y ninguno de nosotros, los que conocemos que es un hombre exaltándose a la posición de Dios, vamos a poder ser engañados. Pero ¿quiénes van a ser engañados? Aquellos que digan, ve, que muy interesante, yo quiero ser Dios, yo quiero adherir a eso, yo quiero ser inmortal, yo quiero tener todas estas cosas, yo quiero pertenecer a este sistema. Y sí, yo creo que Jesús resucitó a los muertos, pero que es misión. Ese, por ejemplo, no se estaría dando cuenta de este mensaje. De pronto la ignorancia de pronto no conocer la palabra, porque yo creo que a la luz de la palabra
puedes como sacar las mentiras. Pero yo conozco personas que no tienen conocimiento bíblico y bajo ciertas situaciones dicen, ¿qué es esto que está pasando? Explíqueme, yo siento un sinsabor con esto, explíqueme por favor. Y explicándoles la palabra dicen, yo ya lo sentía, yo ya sabía que algo había mal acá. Y no estaban preparados, no sabían apologética, no sabían absolutamente nada, pero cuando escuchan ciertas cosas, su corazón inmediatamente salta y dice, yo no quiero esto me suena raro, pero venga, ¿cómo así que uno puede ser, cómo así que en la biología no determina quiénes somos, sino que nosotros podemos ser lo que queramos? ¿Qué es eso? Y entonces empiezan sin un conocimiento a sentir que eso no va, Pablo, de hecho, hay unos que van a estar en contra sin ser creyentes. Claro. El tercer bando, que hablaba la clase pasada. Ese todavía los enemigos de la iglesia todavía no los hemos hablado acá. En la primera carta de Juan, que es el autor del Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 22, hay un apunte que es muy importante para tratar como de darnos esta guía, y dice, ¿quién es el embustero sino el que niega que Jesús es Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y también en una parte dice que aquellos que niegan a Jesús pues tienen el espíritu del anticristo. Claro. Entonces, todo aquel que no comulgue con que Jesús es el Dios hombre, pues es 100% Dios y 100% hombre, y que Él es el único nombre dado a los hombres mediante el cual seamos salvos, aquel que no comulgue con eso tiene el espíritu del anticristo. Correcto. O sea que completa tranquilidad. Por ejemplo, a mí lo que me preocupa es como que el enemigo es tan sutil que le venden a uno lo malo como bueno. Por ejemplo, lo que hablábamos en la clase pasada de la onda animalista, ambientalista. Por ejemplo, a mí nunca se me ocurrió pensar que dibujaban al hombre como el malo. No, simplemente están lindos los animalitos, tan bueno reciclar. Entonces, como uno reconocer, o sea, tenemos que cultivar mucho la identidad para poder como prepararnos y de una identificar y decir, no, con esto no. Pero, Pablo, yo creo que eso viene atado a la renovación del pensamiento, porque yo antes pues yo no conseguía que votaran un icopor, yo era como que, no, pero piense usted por qué es así, me da como ganas de pegar a la gente. Los pacifistas con ira. Y yo le decía como que, ay, no, pues es que yo quiero tener muchos no, yo tengo perritos, porque para que mi hija no sé qué, porque eso estaba muy implantado en las conversaciones. Y fue como un momento en el que el Espíritu Santo se llevó eso, y yo como que, pues pucha, ya yo no pienso eso. Y una vez que yo no compraba tapabocas reutilizables, porque yo decía, no, padre, es que eso termina en el mar, por los pescaditos, de que mandaron a una persona como que, yo confío tanto en el Espíritu Santo, que yo sé que él hace así, él puede renovar la faz de la tierra, y claro, yo también confío en eso, él puede renovar eso. Y ya no me quiten el estrés de encima, y el Espíritu Santo. Pero Pablo, pero yo también pienso que uno sí tiene que ser responsable. No se trata, exacto, muy bien, muy bueno. No se trata de decir lo contrario. Es decir, el problema no es que el hombre sea el enemigo. El problema, miren, siempre ha sido el corazón del hombre. El problema nuestro, Dios nos lo ha dicho, es nuestro corazón, ¿ya? Entonces, nosotros no somos un enemigo del mundo. Dios nos invita a que nos reconciliemos con nosotros, con su creación, con Él. Y en esa medida vamos a amar y vamos a respetar la creación. Un creyente de verdad no va a ser alguien indolente, con la naturaleza. Todo lo contrario. Pero va a saber en qué punto de la creación está. El perro que está por encima de la persona. Exacto. Pero un cristiano, un creyente nunca lo va a saber maltratando a un animal diciendo, es que Dios me mandó a enseñorear mirándole fuerte al animal. Todo lo contrario, la Biblia incluso ordena y les dice, dar descanso, todo el buey merece el descanso, les dice su comida que es el salario. Eso es súper bonito
todas las áreas, es una cosa muy impresionante, pero él quiere glorificarse en todas las áreas, entonces nos va formando y nos va acomodando todas las cosas. El problema es magnificar un área específico para hacer sentir mal al hombre, ¿cierto? Ese es el problema. Como los principios. Por ejemplo, pues yo creo que cuando uno tiene claros los principios de Dios, o uno en esa intimidad los tiene esa amistad con Dios, pues yo creo que tener claros los principios hace que uno tenga una vida mucho más tranquila. Incluso ahorita que alguien, pues yo confieso que yo muchas cosas de Biblia, porque yo sí vengo hace mucho rato, pues yo muchas no entiendo. Y me preocupa porque pues, que yo esas señales no las vea, yo más tengo de juzgar, no entiendo, ni investigo, ni nada de eso. Pero tengo obviamente la certeza como en mi relación con Dios que a partir de los principios que Él me ha enseñado y que he podido conocer, pues pueda poder guiar con mi vida. Creo que es como, pues ha sido como el ancla que he tenido. Lámpara es a mis pies tu palabra. Así es una verdad. Pablo, eso nos lo está pidiendo ahora, es como el amor. Inclusive en ese hablando, nos da que el que por el amor que Dios nos enseña, nosotros debemos amar a las otras personas, entender que son distintas, hay que respetar al otro. Y yo le decía, pero todos los pensamientos los podemos ver como si vos tenés un niño que está en las drogas y dice, no mamá, es que es mi decisión y a mí me así. Entonces uno pues como trata de, como está equivocado, no es así, ese no es el amor de Cristo, eso es como la metodología que le quieren meter a uno. Si el otro está haciendo bien, yo lo amo y lo respeto, que haga con su vida lo que le dé la gana. Y ese es mi amor por la otra persona, más que corregir, ya está equivocado y no es que amar es nada. Pero es que no necesitas mucha sabiduría. Sí, nosotros tenemos que amar al pecador. Hay que amar al pecador, pero hay que tener mucha sabiduría de cómo afrontar a esa persona. Porque también estamos cayendo en el error de juzgar al que en este momento está pensando diferente a nosotros. Y creo que son personas que hay que ir y presentar el evangelio. Bueno, que son muy inteligentes. Aceptar, orar, interceder. Bueno, es que yo creo que como cristiano caemos en el error de pues por ejemplo está el cristiano que dale pues como así es que eso está mal, entonces obviamente eso va a generar más odio, mientras que vos puedes orar por la persona, pues como representar lo que hay espiritualmente detrás. Qué bien escuchar lo que estoy escuchando, porque eso es lo que nos dice la palabra. El creyente no es un juez. Un creyente es un servidor. Para el pecador especialmente, y para la iglesia. Entonces que de la iglesia se supone, ni siquiera Dios dice sirve porque se supone que le debemos servir al hermano, pero es un servidor del pecador. Jesús, ¿con quién comía? Con los pecadores, con los enfermos. ¿Y qué les decía? Cuando se sentó con la mujer, ¿recuerdan? Que estaba sacando agua del pozo, la samaritana. Él la juzgó, no, él le escribió, oh mujer, 7 maridos has tenido. Y él la dijo, madre, ¿cómo así esto? No, él le describió su situación, no le dije, estás condenada. Pero es que él sí podía, porque en el retiro lo vimos, ¿a quién le corresponde? Sí podía, y aún no lo hizo. Como con nosotros. Pero para mostrarnos el camino. Lo mismo con la adúltera. Y después, ¿qué le dijo? Ve y no peques más. Le dio la enseñanza y le dijo, ve y no peques más. La condenó, no, le enseñó. Ya lo que ella haya hecho. O la mujer que iban a apedrear. ¿Quién te condena? ¿Quién te acusa? Y él tenía el poder para hacerlo. Ninguno de ellos tenía el poder, por eso los... Bueno, ahora dime quién te acusa. Yo no te estoy acusando. Pero sí le dijo, ve y no peques más. Eso es lo que hace la iglesia, lo que hizo el maestro. Identificamos el pecado amando al pecador. Y a veces, por amor, no señalamos el pecado. Ojo. A veces por amor hablamos hasta el punto en que nuestras acciones hagan ver que existe un pecado ahí.
Todo de acuerdo a la sabiduría y a la prudencia que el Espíritu reciba a cada quien. Pero ojo, con el relativismo, también, porque la iglesia no puede caer en eso. No, es que no estamos hablando de relativismo, estamos hablando de que tú sabes que es pecado, pero muchas veces, si no estás en un entorno de iglesia, Dios no te llamó a estar señalando el pecado. Dios te llamó a servir. Y en la medida en que tú sirves y te expresas, en algunos casos sí vale señalar el pecado. Hay otros, y por eso digo, de acuerdo a la sabiduría y prudencia que recibamos del Espíritu, con nuestra enseñanza podemos evidenciar eso. Yo les contaba ya para terminar, que se nos está haciendo largo. Hace años teníamos un grupo que nos reuníamos en un restaurante. Daniel alcanzó a llegar a ir allá, ¿cierto? Y Daniel lleva bastante tiempo en el caminar. Y yo recuerdo que, esto ya lo he contado, llegaban las personas y decían, ya eso se volvió como una especie de chascarrillo, de comentario gracioso, el que decían, no, usted llega a ese grupo, a ese restaurante, con novia, con novio y... Aquí también pasa bastante. Y perdió. Entonces veían a una llegar con noviecito y llegaban las otras dos y se cuchicheaban cuando uno decía, ya sé que están diciendo que hasta ahí le llegó el cuarto. Y efectivamente pasaba. Miren, nosotros solo contábamos nuestro testimonio, casi 3 años seguidos solo contando nuestro testimonio, y dábamos una que otra enseñanza, muy corta, y orábamos por las personas. ¿Saben qué? A nadie tuvimos que convencer de juicio ni de pecado. A nadie tuvimos que convencer. Llegaba el que llegase, no nos importaba. Una vez llegó un hombre tatuado hasta los dientes, con una cresta, lleno de tatuajes, con símbolos de grupos de satanismo, cosas, porque luego me digo, una voz me trajo acá, furioso. Y yo le dije, bueno, ¿quiere que oremos por usted? Porque ya habíamos terminado, simplemente estábamos organizando el lugar. Y el hombre me quería decir que sí, pero temblaba y me decía, sí, no, sí. Y se quedaba ahí, era un hombre gigante. Y terminamos orando por él. Después veíamos que la conducta en ciertas áreas de las personas cambiaba y nosotros no predicábamos. Y la gente nos decía, ve, mira, yo tenía esta conducta y yo ya siento que esto es malo. Dios dice que esto es malo. Y yo les decía, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y la gente comenzaba a cambiar. Y de ahí nacieron muchas vocaciones hasta religiosas. Y donde ponemos el ojo, ponemos el hábito. Pablo tiene varios hábitos. ¿A quién convencimos de pecado? No. Dejamos, el Espíritu hace su trabajo. Pero ojo, no vamos a dejar de decir lo que es pecado. Aquí hemos dicho algo que es pecado. Matar es pecado. Y si alguien quiere matar, está aprendiendo, bueno, que se lo piense. Por lo menos dejar esa exhortación, porque Dios no envió una iglesia muda. Pero todo depende del llamado, la prudencia y la sabiduría que Dios sea en el momento y lo que Él quiere hacer. Habrá momentos en que te mande a señalar y a decir a una persona, no lo hagas, te estás condenando, está pasando esto. Lo hay, tendrás ese caso, esa oportunidad. Pero el Espíritu te dará la sabiduría y la salida para cada caso. Eso sí, en ningún caso, sea cual sea, nosotros podemos ser juez. Porque aquel que fue perdonado no puede ser juez. Y aquel pecado que nosotros condenamos es uno que tenemos escondido o disfrazado con otra forma, con otro nombre. El pecado que yo condeno en mi hermano es el pecado que yo tengo con otro nombre. Solo que algunos los camuflamos mejor. Somos más hábiles para camuflar pecados. Pero el resto, carne y sangre es lo que somos. Por la misericordia de Dios,
en camino a la santificación. Vamos entonces a orar porque la charla que se viene está muy nutrida. Padre, gracias por tu amor, Señor. Aquí está tu iglesia y tu iglesia quiere escuchar, quiere aprender a saber, a discernir, a conocer la verdad, Señor. A que cuando realmente la bestia empiece, Señor, a producir un discurso al que todos caminen como borregos, tú levantes una generación que pueda renunciar a privilegios, a comodidades, por defender la integridad de tu santo nombre, el nombre que tú nos has dado, esa piedra que nos has dado, que es un nombre nuevo, es el nuevo nacimiento. Señor, gracias porque sé que para nosotros no va a ser difícil identificar este mensaje, no va a ser difícil, porque sabemos quién es el Señor, quién es Dios, y que no hay otro Dios por fuera de ti. Así que cuando escuchemos, no hay Dios, pero podemos ser esto. No hay Dios, pero estamos llamados a hacer esto. No hay Dios, pero podemos vivir como en un paraíso en la tierra, si adhieres a esta causa. Nosotros como iglesia sabremos decir, si hay Dios y no tenemos parte contigo, no tenemos parte con ese discurso, porque sabemos quién nos compró y qué precio tuvo que pagar para tenernos en su familia. Y gracias, Espíritu Santo, porque a nadie de los que acuden a tu santo nombre, Jesús de Nazaret, vas a dejar sin auxilio y sin verdad, porque escrito está. Gracias, Señor, y que la paz sea con todos nosotros. Amén y amén. Buenas noches para todos.